En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En tu voluntad, Jesús, queremos permanecer, acompañar el dolor de nuestros hermanos y el tuyo mismo. Y por aquellos que han muerto, no solo ayer, sino en todos los tiempos, decimos: dulce Jesús mío, quiero morir en tu voluntad. Uno mi agonía y la de todos los hombres a la tuya, y tu agonía sea mi fuerza, mi luz, mi defensa, y la dulce sonrisa de tu perdón. Mi último suspiro lo pongo en el último respiro que diste por mí en la cruz, para que pueda presentarme ante ti con los méritos de tu misma muerte. Ah, Jesús, ábreme el cielo y ven a mi encuentro, a recibirme con aquel mismo amor con el cual te recibió tu Padre cuando exhalaste sobre la cruz tu último respiro. Luego introdúceme entre tus brazos y yo te besaré y me deleitaré de ti eternamente. Madre mía, ángeles y santos, vengan a asistirme como asistieron a la muerte de Jesús. Ayúdenme, defiéndanme y llévenme al cielo, así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo están? Bien. Bueno. Pues tembló. Vamos a leer del volumen, creo que es el volumen 2, el 24 de octubre de 1899. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma, en medio a las gentes. Parecía que Jesús miraba con ojos de compasión a las criaturas. Y los mismos castigos aparecían como infinita misericordia suya, salida de lo más íntimo de su corazón amorosísimo. ¿Qué son los castigos? Infinita misericordia suya, salida de lo más íntimo de su corazón amorosísimo. Entonces, vuelto hacia mí, me ha dicho: hija mía, el hombre es una reproducción del ser divino. Y como nuestro alimento es el amor, siempre recíproco, conforme y constante entre las tres divinas personas, entonces el hombre, habiendo salido de nuestras manos y del amor puro y desinteresado, es como una partícula de nuestro alimento. Ahora, esta partícula, ¿quién es esa partícula? El hombre. Esta partícula se ha vuelto amarga. No solo eso, sino que la mayor parte, separándose de nosotros, ¿separándose de quién? De la Trinidad, se ha hecho pasto de las llamas infernales y alimento del odio implacable de los demonios. Del odio implacable de los demonios. Pero
esa partícula que era el hombre, ¿era qué? ¿Alimento de qué? Dijo arriba, el hombre, habiendo salido de nuestras manos y del amor puro y desinteresado, es como una partícula de nuestro alimento. Y más arriba había dicho, nuestro alimento es el amor, siempre recíproco, conforme y constante entre las tres divinas personas. Entonces, al decir su alimento se refiere a aquello que sustenta la vida de la Trinidad. Lo que sustenta la vida de la Trinidad es ese amor constante que se corresponde perfectamente en reciprocidad el uno al otro. Y el hombre es una partícula de ese amor eterno, que es lo que circula en la vida de la Trinidad. El hombre es eso, una partícula de ese amor. Pero, ¿qué dice allí? Que se volvió amarga, además se volvió pasto del fuego del infierno y alimento del odio de los demonios, en vez de ser lo que Dios creó, partícula del alimento del amor de la Trinidad. Dice, se volvió alimento del odio implacable de los demonios, nuestros y sus capitales enemigos. Cada acción perversa del hombre en la tierra alimenta el poder del odio de los demonios aquí en la tierra. Eso hacen los abortos. O sea, Dios obviamente sigue amando al hombre, sí, pero lo que a veces ignoramos es que la maldad del hombre alimenta el poder del demonio en la tierra. Dice, he aquí la causa principal de nuestro descontento por la pérdida de sus almas, porque son nuestras, son cosa que nos pertenece, dice Jesús. Y también es esta la causa que me empuja a castigarlos. Es el gran amor que tengo por ellos, para poder poner a salvo sus almas. Sus almas. Ahorita continuamos con aquella, pero más adelante, el 4 de octubre de 1900, Luisa ve a Jesús sufriendo mucho. Dice Luisa que parecía que el cuerpo de Jesús era cortado y destrozado en sus miembros. Y entonces dice Jesús, hija mía, ¿qué siento? Son penas inenarrables e incomprensibles a la naturaleza humana. Es carne de mis hijos que es lacerada. Y es tanto el dolor que siento, que me siento lacerar mi misma carne. Luisa sabe que cuando sufren las criaturas, el primero que lo sufre es Jesús, porque son sus miembros, y a quien más le duele es a Él. Entonces, más abajo, le dice Luisa a Jesús, Jesús, tú me dices que soy víctima, y que las víctimas sirven para satisfacer, detener la justicia divina. Dice, si no puedo evitar los castigos a mis hermanos, entonces, ¿para qué estoy en la tierra? Entonces, me parece que no soy ya más víctima, que tú ya no me das este oficio. Y Jesús le dice a Luisa que él también fue víctima. Dice, no es como tú dices, yo también fui víctima, y a pesar de serlo, no me fue dado librar al mundo de todos los castigos. Le abrí el cielo, lo libré de la culpa, y sí, llevé sobre mí sus penas. O sea, todas las penas de todas las criaturas primero han pesado sobre Jesús.
todas, cuando Él estuvo en la tierra. Sin embargo, a pesar de que dio satisfacción por todos los pecados, que sufrió en sí mismo todas las penas, continúa, pero es justicia que el hombre reciba sobre sí parte de aquellos castigos que él mismo se atrae pecando. Pero el pero de Luisa es, si soy víctima, entonces ¿por qué sigue habiendo castigos? Si se supone que el ser víctima es para que no haya. Y Jesús le dice, si no fuera por las víctimas, el hombre merecería no solo el simple castigo, o sea, la destrucción del cuerpo, sino también la pérdida del alma. He aquí la necesidad de las víctimas, que quien se quiera servir de ellas, porque el hombre es siempre libre en su voluntad, puede encontrar el perdón de la pena y el puerto de su salvación. Continúa en la lectura del 24 de octubre. Entonces acá había dicho que era el amor lo que lo obliga a castigar, porque el hombre, habiendo sido creado como alimento del amor de la Trinidad, con su pecado se convierte en alimento del odio de los demonios y en pasto del infierno. Dice entonces, queriendo salvarlo para la eternidad, mi amor me mueve a castigarlo. Y Luisa le dice, ay Señor, parece que esta vez no tienes otras palabras que decir más que de castigos. Tu potencia tiene tantos otros medios para salvar estas almas. Luisa es inteligente. Y continúa Luisa. Y además, si estuviera cierta que toda la pena caería sobre ellos y tú quedaras libre sin sufrir en ellos, me contentaría. Luisa, su afán de sufrir como víctima era por dos motivos. Librar a las criaturas porque le dolía mucho, pero todavía más, no ver a Jesús sufrir porque todo lo que sufren las criaturas siempre recae en Jesús. Y eso era lo más doloroso para Luisa, amando a Dios sobre todas las cosas. Y dice, si estuviera cierta que toda la pena caería sobre ellos y tú quedaras libre sin sufrir en ellos, me contentaría. Pero veo que estás sufriendo mucho por aquellos castigos que has mandado. ¿Qué será si continúas mandando otros castigos? Y Jesús, a pesar de todo lo que sufro, el amor me obliga a enviar flagelos más pesados. El amor. Y esto porque no hay medio más potente para hacer entrar en sí mismo al hombre y hacerle conocer qué cosa es su ser, que el hacer que se vea a sí mismo deshecho. Los otros medios, Luisa le dijo que es tanta su potencia que podría encontrar otros medios. Dice, los otros medios parece que lo robustecen de más en su soberbia, en su orgullo. Por eso confórmate a mi justicia. Veo bien que el amor que tú me tienes es lo que te empuja a no conformarte conmigo en los castigos. Y no tienes corazón de verme sufrir, pero también mi madre me amó más que todas las criaturas, tanto que ninguna otra podrá jamás igualarla. Y sin embargo, para salvar a las almas, se conformó a la justicia y se contentó con verme sufrir tanto. Si esto hizo mi madre, ¿cómo no podrías hacerlo tú? En la teología moderna, el afán es negar que Dios castigue. No, Dios no castiga. No sé si quienes dicen eso se dan cuenta de que niegan como un tercio de la Biblia. El punto es que no entendemos lo que aquí Jesús dijo. Es que el castigo es amor. Los que son papás medio pueden comprenderlo. De repente hay unos hijos que si les das por la buena, nada. Si les das por la mala, casi tampoco. Pero no puedes seguirles dando por la buena porque los haces levantarse más.
entonces hay que obrar con dureza. Y al que más le duele es al papá y a la mamá cuando les dan sus nalgadas. Bueno, también se da que haya quien castigue nomás por desahogo de su propia frustración, de su propio coraje. En el caso de Dios no es nunca por coraje, no es por venganza. Si Él hiciera las cosas para vengarse de lo que le hacemos, no, Él lo que permite siempre por el bien de las almas. En la siguiente lectura, que es del 25 de octubre de 1899, le habla Jesús otra vez del amor por las criaturas y le dice: yo no hago más que como un médico piadoso no en el sentido de que reza mucho, sino de que tiene compasión, de que tiene piedad. Dice, el cual tiene los remedios extremos para sus hijos. Los remedios extremos, ¿para qué se usan? Para los males extremos, ¿verdad? Bueno, de todos los males, ¿cuál es el peor? El pecado. ¿Por qué? No solo porque pone la creación patas para arriba, sino porque pone en peligro eterno a aquel que lo comete. No solo porque ofende a Dios, aunque para nosotros eso debería ser lo que más nos duela. Jesús está dispuesto a sufrirlo todo, pero con tal de salvar las almas. Lo que más le duele es que con todo lo que sufre, las almas no se quieren salvar. Entonces dice, yo no hago más que como un médico piadoso que tiene los remedios extremos para sus hijos. O sea, este médico es papá. Y estos hijos están llenos de llagas. Imagínense esas llagas así, purando pus, que carcomen cada vez más el ser de la persona hasta acabar con el ser. Dice entonces, ¿qué hace este padre y médico que ama a sus hijos más que la propia vida? ¿Dejará que se gangrenen estas llagas? ¿Los dejará morir por temor de aplicar el fuego y los instrumentos y que ellos sufran? O sea, los remedios extremos son dolorosos. ¿Se imaginan un médico que sea papá y que diga, no, a mis hijos no los voy a hacer sufrir, que se mueran, pero no los voy a hacer sufrir? Si por medio de remedios dolorosos los puede salvar, aunque le duela mucho, lo va a hacer. A los hijos les dolerá en su carne, a él le dolerá mucho más en el alma. Bueno, ese ejemplo material aquí Jesús lo usa en el orden espiritual. Él ve las llagas de las almas y ve el destino eterno de ellas. Y entonces dice, ¿será que por no hacer sufrir sus cuerpos deje perder eternamente sus almas? ¿Será que por no verlos sufrir, aunque me duela tanto, los dejaré perecer eternamente? Dice, no, jamás. Aunque sentirá como si sobre él se aplicaran tales instrumentos. Con todo y esto tomará los instrumentos, desgarra y corta las carnes, aplica el remedio, el fuego, para impedir que la corrupción avance más. Si bien muchas veces sucede que en estas operaciones los pobres hijos se mueren, pero no era esta la voluntad del Padre médico, sino que su voluntad es verlos curados. Así soy yo, hiero para curarlos, los destruyo para resucitarlos. Que muchos perezcan, no es esa mi voluntad. ¿A qué se refiere con ese que muchos perezcan? Aquellas almas que aunque están en medio del castigo, más odian a Dios y entonces se pierden eternamente. Está hablando en el orden espiritual. Dice, pero no era esta mi voluntad, sino el efecto de su malvada y obstinada voluntad. Ese efecto de este eco venenoso que hasta no verse destruidos, quieren enviármelo. Y en ese caso, de todos modos, lo mejor es, o sea, lo que Dios ve, es terminar su tiempo de vida porque no servirá para otra cosa. Ese tipo de personas que aún en los castigos permanecen obstinadas y odiando, terminar en ese momento con sus vidas, porque si siguen viviendo, aumentará en ellos todavía más el odio, por tanto los derechos del demonio para castigarlos horrorosamente en la eternidad. Qué cosas tristes.
Ahora es el volumen 8, el 2 de enero de 1909. En los días anteriores a esta fecha hubo un terremoto fuerte en donde Luisa vivía. 1999. Enero. El día del terremoto, ese que hubo en tiempo de Luisa, Jesús se lo hizo sentir a ella primero místicamente y unas horas después sucedió físicamente. Entonces dice Luisa: estaba pensando entre mí en la suerte de tanta pobre gente viva bajo los escombros y en la suerte de mi sacramentado Señor, vivo también Él, sepultado bajo las piedras. Y decía entre mí, por cierto, anda una foto por ahí circulando de un templo donde el techo está caído y solo queda la pared de detrás del retablo con el crucifijo, la imagen de la Virgen y el sagrario, y el techo apoyado allí encima de eso. Bueno, eso es un caso, pero en muchos otros se caen los templos y igualmente cae sobre el sagrario. Bueno, pues Luis está pensando en esto. Creo que sí es de aquí de México, pero que está el sagrario, sí, es algún lugar de México, pero creo no de la ciudad, como que en Puebla, creo, no sé. Pero entonces, Luisa pensando en esas personas vivas bajo los escombros y además en Jesús, también vivo en el sacramento y también bajo los escombros. Y dice Luisa, me parece que el Señor dice a estos pueblos, Jesús no se lo dice, ella lo piensa, que él, con ese hecho, Jesús diría esto. Estaría diciendo esto: he sufrido vuestra misma suerte por vuestros pecados. Estoy junto con ustedes para ayudaros, para daros fuerza. Os amo tanto que estoy esperando un último acto de amor para salvaros a todos, no teniendo cuenta de todo el mal que habéis hecho en el pasado. Un último acto de amor. Cuando suceden los flagelos, los castigos, ¿cómo se imaginan a Jesús? ¿Qué hará Jesús? Vemos en las noticias y vemos los rescates por aquí y por allá. Y se logró sacar con vida a una niña, a un niño, y bueno, es bonito. Pero si viéramos cuánta actividad de Jesús para buscar rescatar un alma. El cuerpo, hombre, si se logra sacar con vida en ese momento, morirá unos 80 años después. Pero el punto es la eternidad. Si viéramos la actividad de rescate de Jesús para sacar almas con vida eterna, pero no, nosotros solamente vemos cuerpos. Y hay un afán infinito de Jesús rescatando almas, porque como dice en el volumen, creo que 30 y tantos, la pesca que hace en el último instante de la vida de las personas, como llega, casi se les postra de frente, les dice quién es, y les pregunta, ¿qué quieres? Volumen 35. ¿Qué quieres? ¿Me aceptas? O sea, en esos últimos momentos en que las personas mueren, Jesús no está sentado viendo a ver qué pasa. Está, además de sufriendo todo lo que ellos sufren, está de rodillas ante esas almas, implorándoles que si le regalan su alma. Así que en las catástrofes suceden fiestas en el cielo, porque muchas almas se salvan, muchas. Si no fuera por eso, Dios no permitiría los castigos, si no fuera porque con ese dolor salvaría a muchos. Y a lo mejor muchos de los que mueren sean personas que han vivido muy alejados de Dios, pero en ese momento se salvan. Quizá con un solo acto bueno en su vida, cual es el de aceptar su muerte. Hay personas que se salvan con ese único acto, con el solo hecho de resignarse a morir con la conciencia de que no merecen nada. Con esto no quiero decir que todas las personas que mueran sean personas que hayan vivido lejos de Dios y grandes pecadores, no. De hecho, entonces, Luisa le dice a Jesús, mi bien, mi vida y mi todo, te mando mis adoraciones bajo los escombros, o sea, a las hostias que quedan. Donde quiera que tú te encuentres, te envío mis abrazos, mis besos
y todas mis potencias, es decir, su inteligencia, memoria y voluntad, para hacerte continua compañía. Oh, cómo quisiera desenterrarte para ponerte en un lugar más cómodo y más digno de ti. Y entonces Jesús le dice: hija mía, en algún modo has interpretado mis excesos de amor, que aún mientras castigo, tengo hacia los pueblos. Pero no es todo, hay más. Lo que sigue es que le dice: sufro más en los sagrarios así, en la vida ordinaria, que bajo los escombros, por tantas faltas de amor, irreverencias, sacrilegios, comenzando por quienes más cerca están. Y le dice: sufro más así. Algunas de las personas, hoy leía esto en la mañana, y le dice Jesús a Luisa: mira si yo no debo continuar castigando. En lugar de convertirse, quedan vivos. En vez de rendirse, al oír las destrucciones de las otras provincias, dicen que allá son los lugares, los terrenos los que hacen que esto suceda, y continúan ofendiéndome. ¿Cómo son ciegos y tontos? ¿No está toda la tierra en mi propio puño? Pero yo leía esto y es que yo mismo he dicho eso varias veces últimamente. Personas de Brasil, desde el terremoto pasado, me escribieron: ay, estamos viendo lo que pasó en México. Y yo: no, en donde yo vivo no llegan los terremotos. Y eso mismo dije ayer. Y hoy leo esto y dije: ay. Bueno, ayer, 19 de septiembre, cosa curiosa que todos sabemos, pues el terremoto fue en el mismo día de aquel terremoto del 85. No me parece una vil casualidad, coincidencia. Pero bueno, en la mañana yo tenía planes de ir a un ranchito a llevar una desbrozadora, una cosa para cortar pasto. Y era mi intención pasarme la mañana cortando pasto. No pude porque, dice mi madre, pasaron otras cosas divertidas. Cuando mi madre se refiere a algo divertido, se refiere a cosas difíciles, cosas un tanto complicadas. Poco en la familia. Entonces ella se fue a otro lugar y yo me quedé y después llevé a mi hermana, la que tiene la epilepsia, la llevé a la zapatería, y estando allí había personas de Jesús María y pues ya me puse a platicar y el tiempo pasaba y yo: Fiat, yo quería ir al rancho y esto y aquello. Y entonces todavía tenía la ilusión de que terminando de platicar pudiera irme, pero como el día anterior no hice un pago por internet que tenía que hacer, mi madre me mandó a la casa: no, vas y lo haces. Entonces ahí voy a pie a la casa. Llego a la casa y me encuentro a mi papá de salida. Me dice: oye, habló tu mamá que hay que ir por unos papeles a la parroquia del Espíritu Santo para llevar a no sé dónde. Ve tú. Papá, pero tengo que hacer esto. No, pero... Dije: bueno, está bien, voy. Entonces ya fui. Y después de las oficinas, llevaba el libro de la Pasión. Y creo que Jesús hizo que se me olvidara que tenía que hacer el dichoso pago. Y me metí al templo a acompañar un rato a Jesús con el libro de la Pasión. De la 1 a la 1:35. Al salir me llega un mensaje de una señora de Querétaro que había temblado muy fuerte. Y dije: mira, qué cosas. Me puse a ver un poco más en mi celular. Todo lo que hizo Jesús para que, en vez de estar podando pasto, en eso, porque el terremoto fue a las 1:14, pues yo me puse a hacer las horas de la Pasión de la 1 a la 1:35. Y pues leí la que seguía en mi orden normal de lectura. No me di cuenta que estaba leyendo precisamente la que correspondía a esa hora, y que es la hora de desarmar la divina justicia, la de la crucifixión de Jesús. Me conmovió un poco pensar en que sin pensarlo estaba rezando, porque en esa hora también se reza por aquellas personas que mueren trágicamente.
Sin saberlo, Jesús sí sabía, obviamente. Ayer en Jesús María una señora también decía, ella tiene algunos hijos en la Ciudad de México, y entonces, como que a eso de la una, empezó a sentir una señora del grupo, empezó a sentir necesidad de rezar en particular por uno de sus hijos. Resulta que ese hijo trabaja en la Ciudad de México en el piso 18 de un edificio. Y entonces, hasta poquito antes del grupo, o sea, a las 6 de la tarde, todavía no sabía de su hijo. Ya después le habló. Y su hijo le dijo, mamá, en el momento del terremoto se me vino muy fuerte el pensamiento de usted. Y una luz me dijo dónde ponerme. Pero bueno, dentro de todo eso, Dios tiene siempre un plan, y un plan bueno. Vamos a leer del volumen 12, el 29 de enero de 1919. Enero 29, 1919. Luisa hace una reparación por los actos de fe que no se han hecho, además de adorar las llagas de Jesús. Y Jesús le dice, hija amada mía, quiero hacerte conocer, saber, el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. Bueno, antes de continuar con esta lectura, los científicos nos hablan de que la humanidad tiene miles de millones de años. Pero a los místicos de la Iglesia, Jesús siempre les habla de que la humanidad tiene 6000 años, hasta ahorita. Bueno, quizá el mundo tenga más años, quizá, pero la verdad es que el tiempo existe no para que crezcan las montañas, sino para que el ser humano haga actos. Así que Él es el creador del tiempo y Él es libre de hacer qué procesos sucedan en qué tiempo. Entonces, el punto del tiempo para Él no es un problema. Pero lo que sí es claro, y Jesús se lo dice a varios místicos, incluyendo a Luisa, la humanidad tiene 6000 años. Y curiosamente, en las genealogías de Jesús, ¿saben qué es una genealogía? La lista de los antepasados. En las genealogías de Jesús que nos narra San Mateo, ¿y quién es el otro? ¿San Lucas? O creo que San Lucas. Solo uno de ellos la hace desde Adán. Quienes estudian esas genealogías, más o menos por el tiempo, tanto de la vida de Adán, bueno, ahora, ¿quién cree que Adán? Bueno, primero, ¿quién cree que Adán existió? Ahora sí, ya que eso la inmensa mayoría de las personas no lo cree, incluyendo personas estudiadas de la Iglesia. Si es que creen que exista, ¿cómo van a creer que vivió 900 años, como dice la Biblia? Bueno, pero es un hecho. Entonces, quienes han estudiado esas genealogías, sin conocer el asunto de los místicos, estiman que por la cantidad de personas y por las edades que narra en el principio, corresponde más o menos alrededor de 6000 años de la creación de Adán para acá. Pero bueno, ahora el mundo no cree en el Antiguo Testamento y ni siquiera en el Nuevo. Fíjense, esas genealogías que están allí en el Evangelio de San Mateo y el otro, ¿ustedes creen que las inventó San Mateo? Los israelitas conocían su genealogía. ¿Quién se las contó? Jesús. Jesús se las contó. ¿Será que Él, que es Dios, no sabía y se lo inventó? Por favor. Bueno, el punto es que son 6000 años. Y en esos 6000 años, cada 2000, hay que purificar el mundo. Y entonces, en los primeros 2000, ¿con qué purificó? En los primeros 2000 años, lo renové con el diluvio. ¿Por qué Dios hizo la renovación del diluvio? Porque estaba fastidiado de los hombres y dijo, ya, que se acabe. Porque si ponemos un poco de atención a María Valtorta, a la beata Ana Catalina Emmerich y a otros más, si Dios no hubiera hecho eso, la raza humana habría dejado de existir. ¿Qué habría quedado? Una revoltura de humanos con animales. Esa fue la razón por la que Dios destruyó. No era nada más porque eran una bola de pecadores y dijo ya. No. Los seres humanos empezaron a meterse con los animales instigados por los demonios.
Obviamente en ese tiempo todavía había más seres humanos, pero Dios dejó solo aquellos que no estaban habituados a esa forma de vida. Entonces los seres humanos que había, seguramente, y que murieron, seguramente Dios encontró el modo de salvar muchos. Conforme veían que el agua les llegaba, seguramente se salvaron muchos. Pero fíjense, solo dejó una familia. Era la única familia que no estaba inmiscuida en esas prácticas. ¿Y por qué el demonio instigó a los hombres a hacer eso? Porque si lograba degradar por completo la naturaleza humana, el verbo divino no se iba a encarnar y la finalidad de la creación no se iba a cumplir. Entonces, si Dios no detenía eso, no habrían quedado seres humanos como Él los creó, sino revolturas, o sea, seres sin espíritu, porque Dios no puede infundir espíritu en otra naturaleza que no sea la humana. Entonces Dios tuvo que destruir. Lo que quiero decir con esto es que vean que Dios no hace las cosas por capricho, sino que hay una razón justísima y sabia. Bueno, entonces deja la familia de Noé. Dice, en los segundos 2000 años, o sea, cuando ya eran 4000, lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. ¿Cuáles son esas fisuras? ¿A qué se refiere? Alguien que vivió en el tiempo de Jesús, cuando Jesús iba pasando por allí afuera, ¿qué veía? Un hombre, nada más. O sea, en Jesús, ¿qué veían? Un hombre, nada más. Tanto es así que muchos se tomaban el lujo de llamarlo endemoniado, porque él escondía su divinidad. ¿Y cuáles son las fisuras por las que se traslucía su divinidad? Los milagros, la transfiguración, el bautismo cuando el Padre habló, pero apenas eran fisuras, así como de una pared que tiene una pequeña abertura de la que sale apenas unos rayos, pero no se ve la inmensa luz que hay dentro. Bueno, pues en la segunda renovación, que fue la venida de Jesús a la tierra, lo renovó con su venida, manifestando su humanidad, el Evangelio. Dice, y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años, o sea, del periodo de 2000 años que empieza con la venida de Jesús hasta ahora, los buenos y santos de esos años han vivido de los frutos de mi humanidad y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. Alguien podría decir, pero ya pasó el año 2000, ya. Pero, a ver, la anterior renovación, ¿qué fue? Su venida. ¿Y su estancia en la tierra cuántos años duró? 34. También desde su concepción cuenta. Así que súmenle esos 9 y unos cuantos meses más, entonces 34. La segunda renovación, que es su venida, duró 34 años. Y nosotros estamos ahora dentro de ese margen. Esos 2000 años no empezaron a contar con su encarnación, porque en ese caso ya pasó, pero todavía no pasamos 2000 años desde su muerte. ¿Y le ha concedido años de misericordia también? Esos no cuentan, son como días no laborables, ¿verdad? 2 años de misericordia. Bueno, entonces, ahora estamos cerca del final de los 2000 años. Esa segunda renovación se completó ¿con qué? Con su resurrección, que sucedió en el año 33. 34. No, 33. Es que, bueno, fue en el año 33, eso sí, porque los años en la historia no empezó a contar exactamente en el momento de su encarnación. Hay algún error de unos 3, 4 años, pero lo que sí da es que fue en el 33 su muerte. Y ahí hay que el año -1, que el año 0, que el año 1, hay que saber esas. Pero la renovación fue su resurrección. De todos modos es el mismo año, 33, súmenle 2000. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación
He aquí el porqué de la confusión general. Eso Jesús lo dijo en 1919. En ese entonces la confusión ni cuándo estaría al grado en el que está hoy. En todos los ámbitos, incluyendo el eclesiástico. Pero Jesús, como Dios, habla viendo todo. Y aquí el porqué de la confusión general. General, completa, total. Y lo más triste es que hay quien no la ve. Eso es lo más triste. Ese es el colmo de la confusión, no verla. Pero bueno. Y dice Jesús, no es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, creo que eso no admite otras interpretaciones. Después de eso, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. ¿Qué es eso? El reino de la divina voluntad. Fíjense, la renovación no es catástrofe. No. La renovación viene después. O sea, la purificación es antes. Sí, igual que en el tiempo de Jesús. Primero la parte dolorosa de la pasión y después la resurrección. Y esa parte en la vida de Jesús fue breve, un espacio muy corto de días. Acá también será breve, aunque quizás sea en años, no en días. Pero el punto es que la renovación es, ¿qué? ¿En qué consiste? En manifestar lo que obraba su divinidad en su humanidad. La purificación es antes, la purificación no es la renovación. La purificación no es la renovación es después. La purificación es pues para quitar lo que estorba, lo que detiene. Bueno, vuelvo a leer eso. Ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, después seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí. ¿Qué es ese todo? Todo lo que hacen y viven las criaturas, las vidas de todos, cómo todo quedaba concatenado en mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Toda esa parte es la redención, y ya la hizo Jesús hace 2000 años, pero no quedó claro en qué consistió. Solamente supimos que murió en la cruz, y que con eso Dios Padre abrió el cielo, y nos concedió ser sus hijos, pero no supimos nada del proceso interno que eso costó. Tomar acto por acto de cada criatura, hacerlo por él, tomar sobre él toda la falta de amor, todo el pecado, todo el dolor, y rehacerlo todo, repararlo todo. Eso nadie supo nada. Apenas nos lo está manifestando con el libro de cielo. Antes de continuar leyendo esto, de repente hay duda sobre si la purificación es también externa o es solo interna. Creo que si se lee con honestidad y con integridad, no tomando solo un pasaje, sino los distintos lugares donde Jesús habla de eso, no puede quedar duda de a qué se refiere Jesús. Los bienes son por dentro y por fuera. Y si Dios no hace algo por fuera, el hombre nunca entiende. Hay algunos lugares en el libro de cielo donde dice Jesús que dará tanta gracia y tanta luz al hombre que en un momento en particular, así como que
despertarán y entenderán. Pero leamos un poquito. Hay una lectura que es muy clara en lo que conlleva el proceso. Es volumen 36 y la fecha es 2 de octubre de 1938. Dice Jesús: así como fue decreto la creación, la redención. ¿Qué significa decreto? Una orden que se da y que por tanto se cumple, se hace. ¿Sí? Bueno, pues la creación fue un decreto y existió. La redención fue decretada en el consistorio de la Trinidad, ab eterno, y se realizó a su debido momento. Pues dice Jesús: de igual modo, así es decreto nuestro el reino de nuestra voluntad sobre la tierra. Por eso, para cumplir este nuestro decreto, yo debía manifestar los bienes que hay en él, sus cualidades, sus bellezas y maravillas. Eso ya está manifestado en los volúmenes. Y aquí la necesidad por la cual yo debía hablarte tanto, para poder cumplir este decreto. Hija, para llegar a esto, yo quería vencer al hombre por caminos de amor, pero la perfidia humana me lo impide. Por eso usaré la justicia, barreré la tierra, quitaré a todas las criaturas nocivas que como plantas venenosas envenenan las plantas inocentes. Precisamente ahora, hoy, de hecho, una amiga de Guadalajara puso en un grupo preocupada, dice: en el kinder les están enseñando a los niños clases de sexualidad. Si nosotros viéramos cómo la inocencia de los niños en el mundo está siendo destruida, a gritos le diríamos a Dios: haz algo. Ya no hablemos de los abortos. Decía un padre: cientos de miles de niños matados y nadie declara estado de emergencia, nadie declara catástrofe y todo está bien. Ahora es muy difícil conservar la inocencia de los niños por todos los medios, empezando por estos tilichitos celulares. Nosotros no tenemos idea de lo que un niño puede ver. Y a veces pensamos que a lo mejor serán niños de otros lugares, los nuestros no. Entonces, si Dios no hace algo, las inocencias de todos los niños dejarán de existir. Y si los niños son corrompidos en general desde la inocencia, ¿se imaginan cómo será el tiempo que sigue? Lo cual no lo permitirá Dios. Dice entonces: quitaré a todas las criaturas nocivas que como plantas venenosas envenenan las plantas inocentes. Cuando haya purificado todo, aquí no estoy leyendo, pero pueden entrar en una página en internet que se llama www.fiat, así, las 3 palabras fiat junto, y ahí pueden descargar tanto el libro de cielo en español, en italiano y en inglés. Ahí lo verán. Pero si le dan para abajo hay varios documentos, y hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que tiene el nombre de algo de una tribulación, la última tribulación, y es una selección de los pasajes donde Jesús habla de esto. Se los recomiendo. Si alguien tiene dudas de cómo interpretar el asunto de la purificación, de si es externa o interna, entren y busquen ese artículo, que además de tener las citas de la Biblia que hablan al respecto, toma los pasajes del libro de cielo, de modo que no podamos agarrar solo un pasaje y decir: por esto va a ser como yo digo. No, debemos tomarlo con todo lo que Jesús ha dicho. Lo he leído varias veces. Entonces, dice: cuando haya purificado todo, entonces mis verdades encontrarán el camino para dar a los sobrevivientes. ¿A quiénes? A los sobrevivientes la vida, el bálsamo, la paz que mis verdades contienen.
y todos las recibirán, les darán el beso de paz. ¿Pero eso cuándo es? Ayer el señor que venía de Jesús María, allá del pueblo del Padre Martín, que ya leyó los 36 volúmenes, creo que de hace 2 años para acá, un señor de campo, campesino. Y entonces platicábamos, y él me decía triste, dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos entregamos de lleno? ¿Por qué aquellos mismos que son ministros de Dios no comprenden estas cosas? Dice, ¿por qué? Y digo, es que esa comprensión viene después de los catorrazos. Y le leí esto. Sí, ahorita no, todos estamos cómodos, contentos, pero después, ¿sí? Entonces, esa luz que hará que el hombre comprenda no tendría efecto si no nos toca en la carne. Y Jesús lo dice muchas veces en el libro de Cielo. Si no le toco la carne, no reacciona. Si no le toco en la piel. Entonces, esta lectura nos deja claro el orden que Jesús, o sea, Él no es su intención destruir, no es su deseo, pero ya que no hay otro remedio para muchos, entonces tendrá que hacerlo. Y obviamente lo hará, como decíamos al principio, con la intención de que en el proceso se conviertan y aunque sea sus almas, se salven. ¿Sí? Además, no con esto debemos pensar que morirán solamente los malvados y perversos. No, Dios permitirá que muchas personas buenas también. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad es el cielo. Si Dios determina que mi número de actos se acaba ahorita, así sea que me dé un paro respiratorio, como que me caiga la lámpara del techo, se termina mi vida. Entonces, no tenemos que pensar que solamente morirán aquellos que no merecían estar en la tierra. No. De hecho, en el Evangelio, es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, dice, en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Pensáis que esos galileos que Pilatos mandó matar eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, Él ve las almas. Dice, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Y eso para quien dice que no, pura vida y dulzura. Vean la palabra, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Y es evangelio. Y a quien no le guste, pues no es católico ni cristiano. Dice, o aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás? ¿Que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Entonces, Dios permite que en estas catástrofes, Él ve cada vida. Él sabe cómo debe suceder cada momento. Incluso aquellos niños que murieron en la Ciudad de México bajo la escuela, completaron su número de actos. El sufrimiento de la muerte no hace más que darles más gloria en el cielo. Nosotros solamente vemos todo desde el punto de vista material y no entendemos que en ese momento de la muerte ven a Jesús, ven cuánto Él sufre por ellos. Y ellos le dicen, tú sufriste todo eso por mí, Jesús, pues ten mis sufrimientos para consolarte, para ayudarte. Entonces, Él ve quién, si continúa viviendo, se puede perder y es el mejor momento para morir. Él ve quién ha vivido muy santamente y es el momento de ir al cielo. Él ve quién no tiene remedio y entonces mejor que no siga pecando para que no sufra más en el infierno. No es nuestra labor
detenernos a preguntarle a Dios que por qué murió tal y tal otro y tal otro y tal otro. No, si mueren es porque terminó su número de actos. Así fueran muy buenos, así estuvieran muy lejos. Nuestra labor es simplemente rehacer los actos junto con Jesús, reparar por todos y ofrecer nuestra vida para que, si en el proceso de purificación del mundo el ofrecer nuestra vida ayuda a que otros vivan en el divino querer, que sea así, que sea así. Y por esa sola intención ya tienen el mérito de mártires del reino de la divina voluntad. Tantas cosas. Dice, cuando haya purificado todo, mis verdades encontrarán el camino para dar a los sobrevivientes la vida, el bálsamo, la paz que mis verdades contienen, y todos las recibirán, les darán el beso de paz, y para confusión de quien no las haya creído, más bien las ha condenado, mi voluntad reinará, y tendré mi reino sobre la tierra. Que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Alguien puede pensar, a ver, la manifestación de esto, de la divinidad de Jesús, ya está hecha en el libro de cielo, por tanto ya pasó. En ese caso habrá que decir, en la venida de Jesús, Él anunció el Evangelio en sus 3 años de vida pública, lo anunció para que quedara sembrado en las almas que lo escucharon, desde luego en los apóstoles, y sin embargo, ¿ya con eso los apóstoles quedaron perfectos? No. Si leemos María Valtorta, el señor que ayer platicaba, me platicaba que tuvo una visión un poco de los flagelos, y dice, pero ¿sabes qué es lo que más tristeza me da? Que cuando se llegan las cosas dolorosas en mi vida, yo no me siento fuerte. Incluso no encuentro el modo para orar. Dice, y eso me duele, porque si eso me pasa en mi vida ahora, ¿qué pasará cuando el caos sea, incluso externo, general? Dice, yo siento que no la voy a hacer. Y le digo, estás en lo cierto. Ninguno estamos a la altura de esas cosas, ni internas ni externas. Y le conté cómo en Valtorta, en los meses anteriores a la muerte de Jesús, Jesús les decía, necesitan fortalecer su espíritu. Están ustedes por las nubes papaloteando. No me hacen caso cuando les digo que voy a morir. Y luego, para colmo, 5 días antes de la muerte de Jesús, entra Jesús triunfalmente a Jerusalén y todos lo aclaman como rey. No, pues los apóstoles felices. Jesús se equivocó, no, él estaba haciéndose el pesimista. Entonces, ándale que llegue el Jueves Santo, apresan a Jesús y fue un golpe tan duro para los apóstoles. Todos corrieron, excepto Juan, porque corrió donde estaba la mamá. Pero todos corrieron, ninguno excepto él estuvo a la altura. Y el tremendo dolor, porque fue un dolor tremendo para los apóstoles, primero el que hayan apresado a Jesús, después su propia cobardía para ellos fue tremenda. Ese dolor los purificó, ese dolor los maduró. Y entonces después, con la resurrección, recibieron el valor y luego con la venida del Espíritu Santo. Entonces la manifestación, el anuncio del Evangelio, lo hizo Jesús antes de morir para que quedara sembrado en las almas, pero no surtió su efecto. Fue precisa el golpe caótico de la pasión, que fue un golpe tremendo, incluyendo el terremoto que hubo, que partió el velo del templo, que hizo abrirse los sepulcros y salir, y personas morir. Fue preciso todo ese proceso, y hasta después los apóstoles comprendieron el Evangelio con la venida del Espíritu Santo. Y entonces se dieron a la labor de predicarlo en el mundo. Pues de igual modo, el anuncio del reino de la divina voluntad sucede con Luisa, con toda su vida. Y este año se cumplen 70 años de su muerte. 70 años.
además de los 500 de la Reforma Protestante, de los 300 de la aparición de la Virgen en Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, 200 creo de la fundación de la masonería, 100 de las apariciones de Fátima, también 100 del Código de Derecho Canónico y de la Revolución Rusa. Un sinfín de cosas tienen aniversario este año. Bueno, y por cierto, el terremoto de este 19 de septiembre, curiosamente es el día de la Virgen de la Salet. Es el día de la Virgen de la Salet, donde hizo predicciones, profecías dolorosas. Bueno, entonces, Jesús hace el anuncio del libro de cielo, ya está extendido en todo el mundo, aunque sean pocas personas, pero como según lo que hemos leído, será necesaria la purificación de la tierra, que a nosotros o a quien quede le dará su buena madurada, su buena maduración, y entonces después estas verdades, como dijo allí Jesús en el volumen 36, encontrarán el camino para darse a todos y todos las recibirán después. Así como los apóstoles después de los garrotazos de Jesús, hasta la resurrección y la venida del Espíritu Santo, fue cuando recibieron toda la fuerza del Evangelio para poderla predicar. Obviamente quien más se embebe desde ahora será quien más fuerte esté, como en el caso de Juan. Bueno, de Juan por decir de los hombres, porque en realidad las mujeres, para vergüenza de los apóstoles, solamente hubo un hombre, solamente hubo un apóstol, y en cambio estuvo la tía de Jesús, que en el Evangelio le llaman María, la hermana de María, que es la esposa del cuñado de la Virgen, o sea, del hermano de San José. Estuvo la Magdalena, también estuvo Marta, también estuvo, creo que la mamá de Juan, creo que también estuvo. O sea, hubo muchas mujeres, hombres, él. Pero terminemos la lectura que tenemos acá del volumen 12. Entonces, haré la renovación ¿con qué? Con manifestar lo que obraba mi divinidad en mi humanidad. ¿Y eso cuándo es? Dice aquí, después de que haya purgado la tierra y en gran parte destruido la presente generación. Dice, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. Si la pasión de Jesús, así vista físicamente, nos conmueve, ¿cómo nos conmoverá todo lo que hizo su divinidad, que nadie vio excepto su madre, en su humanidad? ¿Nos queda claro con qué es la tercera renovación? ¿Con qué? Con manifestar lo que obraba su divinidad en su humanidad, o sea, con las verdades del libro de cielo. ¿Y por qué con eso es la renovación? Después de ese tremendo dolor que habrá, que será en corto tiempo, pero que habrá, las almas quedarán muy dispuestas, muy dispuestas, como no estamos ahora. Y en esa tremenda disposición, humildad, apertura y amor, entonces Jesús encontrará el modo de que las personas comprendan. Y aquellos que ahora tienen las verdades del libro de cielo, será su labor mostrarlas más. Y estando las almas tan abiertas, se les hará la luz en la inteligencia y verán tanta belleza, tanta amplitud, tanta bondad de Dios en el obrar de Jesús en su humanidad, con su divinidad, que dirán, yo quiero vivir eso. Yo quiero vivir eso, y nunca más nuestra voluntad humana, sino siempre y solo la divina voluntad viva y reina en nosotros. Es por eso que la manifestación producirá la renovación, porque las almas después del dolor estarán dispuestas para decidirse a vivir totalmente en la divina voluntad, y la faz de la tierra será renovada.
Entonces, dice Jesús, he aquí, ¿por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer? Lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, como la han hecho todos los santos. Pero penetrar dentro de ella, así, o sea, la gota que entra en el mar y se pierde en ella. Abrazar la inmensidad. ¿La inmensidad de qué? De todo el querer eterno, el acto único de Dios. Penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo, así como Jesús está en todo y pone su vida en cada acto, igual la criatura, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones. ¿Aún dónde? Aún estando en la tierra, penetrar en el cielo y en los corazones. Abandonar los modos humanos. ¿Cómo son los modos humanos? Un acto hoy y tiene efecto para hoy, para los poquitos que están a mi alrededor. O sea, actos finitos, imperfectos, limitados, temporales, caducos. Abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún. Tanto que a no pocos parecerá extraño. Es normal. Y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada. Eso pasa ahora, porque en la otra lectura dice que en ese momento, cuando después de la purificación sus verdades se abran, dice, todos las recibirán. Todos, no sé quiénes sean todos, pero eso dice Jesús. Dice, pero yo poco a poco me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Pero esa parte es sumamente importante. Penetrar dentro de mi voluntad, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo, dice Jesús, y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, en el cielo y en los corazones. Abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos, esto no es conocido. Les decía ayer en Jesús María, ¿verdad que suena fantasía? Sin embargo, eso lo hacía Jesús, como Dios que era. No lo sabíamos, pero eso lo hacía. Y él dijo en el Evangelio, el que crea en mí, o sea, así como aventándolo a un cierto futuro, el que crea en mí, hará él también mis obras, y aún mayores. Nos quedamos siempre en las obras externas de su humanidad, porque no conocíamos las obras internas de su divinidad, pero ahora nos las está haciendo conocer. Y a su momento, después del dolor y la purificación, pasará a ser cosa universal. Entonces, el famoso 521 del Catecismo de la Iglesia dice, todo lo que Cristo vivió, ¿todo qué es? ¿Lo que vivió solo como hombre? No, lo que vivió también como Dios. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. ¿Quiénes? Nosotros. Hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Él quiere continuar y cumplir en la Iglesia los misterios que Él vivió en su carne mortal. Y Él es Dios. Y si le quitamos la divinidad, pues ¿qué queda? Nada, un hombre cualquiera. Entonces no, ese todo incluye al Dios y al hombre en la persona de Jesús. Y la renovación consiste en vivir eso, vivirlo en la tierra. Entonces pongamos los ojos
en el objetivo que Jesús persigue. Si las purificaciones y los dolores en la tierra aumentan, suframos porque hay que sufrir, pero dejemos que ese dolor nos purifique. Acompañar lo que Jesús sufre, porque como leímos al principio, Él sufre